La Ruta de la Plata entra en Andalucía, protegida por esta fortaleza del Real de la Jara, construida tras la Reconquista para fortificar el territorio y consolidar la ocupación. Los almohades llamaban a este lugar Xara, y los reyes católicos le otorgarían luego el título de real. A mediados del siglo XII, Sancho II de Portugal conquistó la sierra con el apoyo de las órdenes militares. Fernando el Santo guerreó con los portugueses y la recuperó para la corona de Castilla. La amenaza portuguesa obligó a construir una línea de fortificaciones conocida con el extraño nombre de Banda Gallega. El Real de la Jara crece a la sombra de su castillo y la calzada se hace en el pueblo calle real. Muy cerca, el castillo de Santa Olalla también pertenece a esa banda gallega. Aunque es de época cristiana, debieron trabajar alarifes o albañiles mudéjares, cuya huella perdura en sus muros. Un documento del rey Sancho IV, de finales del siglo XIII, concede al concejo de la ciudad de Sevilla la construcción del castillo. Esta iglesia ocupa el lugar de una antigua sinagoga que servía a una importante colonia judía. El pueblo, que en época de Roma se conoció como Ponciana, es ahora Santa Olalla de Cala. Pero los tiempos pasan y dejan cosas que los pueblos guardan en curiosos museos. En este de Santa Olalla, Angelita Márquez va reuniendo objetos y enseres de la vida cotidiana de los últimos siglos. La Ruta de la Plata encuentra en este pueblo de la provincia de Sevilla un curioso homónimo, un pariente del mismo apellido, Almadén de la Plata. Habitada desde el Neolítico, vio cómo fenicios, griegos y romanos explotaban sus canteras de mármol y sus minas. El geógrafo griego Estrabón decía que a tanta riqueza como tiene esta comarca, conocida como Turdetania, se añade la abundancia de minerales. El nombre se lo dieron los árabes, que llamaron al pueblo Al-Medin Balat, o la mina de la calzada. Las minas más importantes y espectaculares de la zona son las de Río Tinto. Estas vetas de colores vivos debieron llamar la atención de los hombres hace mucho tiempo. Según algunos autores, los tartesos comenzaron a extraer de estas tierras los metales que les dan color.
La extraordinaria gama de rojos, ocres, rosas y grises revelan la existencia de piritas o sulfuros de hierro y minerales con contenido de cobre, oro, plata y manganeso. Todos esos metales circularon por el Mediterráneo en barcos fenicios y griegos y proporcionaron al sur de Iberia la condición de tierra legendaria. Mucho tiempo después, los romanos, excelentes ingenieros de minas, explotaron estos filones de manera metódica y efectiva. El Museo Minero de Riotinto reproduce una mina romana. Las galerías son más estrechas cuanto más altas. Las lámparas de aceite o lucernas alumbraban el trabajo desde oquedades situadas cada 40 o 50 centímetros. Por las huellas que dejaban las herramientas en el mineral, se sabe cómo eran, cuál era la forma de picar y la posición y las técnicas de los mineros. Los sistemas para extraer el agua de las galerías eran tan ingeniosos como útiles. Esta gran rueda hacía que los recipientes del sistema vertieran el agua hasta sacarla al exterior. También se usaba el tornillo de Arquímedes, un cilindro hueco donde gira una hélice sin fin que eleva el agua. En sus salas, el Museo de la Fundación Riotinto muestra la historia de estas minas. Desde las esculturas teñidas por óxidos de 20 siglos hasta el lujoso vagón que los ingleses prepararon para una visita que la reina Victoria nunca realizó, pero que sirvió para el viaje de ida y vuelta de los directivos británicos hasta Huelva. En el exterior, la torre de la Bocamina se ha convertido en una escultura. Durante siglos las minas de Riotinto estuvieron abandonadas o poco aprovechadas, hasta que en 1873 el gobierno de Amadeo I de Saboya las vendió a un potentado británico por algo más de 92 millones de pesetas. Los técnicos ingleses decidieron explotarlas a cielo abierto y construir un ferrocarril hasta Huelva para sacar el mineral. La intensidad de la explotación llevada a cabo por los británicos durante poco menos de un siglo se ve en este paisaje devastado. La compañía llegó a emplear 18.000 mineros y en los pueblos de los alrededores, sobre todo Riotinto y Nerva, vivieron hasta 100.000 habitantes. La relación entre ingleses y españoles era de colonos y colonizados. La compañía construyó casas de estilo victoriano solo para los británicos que formaban el equipo directivo. El barrio de Bellavista era una zona exclusiva donde los españoles no podían acceder. La Casa Consejo era domicilio del director general, lugar de reunión de los ejecutivos británicos y en ocasiones residencia de visitantes ilustres. Alfonso XIII se alojó aquí. Los ingleses crearon su Albión en medio de la serranía de Huelva. Dispone de iglesia, de culto anglicano, club social y campos de deportes. El fútbol llega a Riotinto con los ingleses. Los vecinos del pueblo no entendían que aquellos señores tan serios en el trabajo anduvieran los fines de semana corriendo detrás de una pelota en paños menores. Durante los primeros años no se permitió a ningún español participar en aquellos encuentros, pero los niños comenzaron a imitar a los ingleses y en 1890 se jugó el primer partido en serio entre dos equipos españoles. La compañía minera premió a participantes y familiares con una merienda. Los ingleses trajeron también a Riotinto el golf, que practicaron desde su asentamiento en la zona a finales del siglo XIX. Las fotos nos permiten saber cómo vestían y qué medios de transporte usaban. En 1914 crean el North Low Golf Club, con 9 hoyos. El club de golf Corta Atalaya es el continuador y actual propietario del histórico campo.
El color de las ácidas aguas del río Tinto no está originado por las minas, como se ha creído durante mucho tiempo. Ese color que va del rojizo al amarillo, según la profundidad del agua, está causado por microorganismos que comen hierro. Son algas, hongos, bacterias que se alimentan de minerales, como nos explica el profesor Ricardo Amils en su laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante muchos años se creyó que Río Tinto era un río muerto, que no tenía vida, y pues en los últimos años se ha descubierto que está lleno de vida, vida microscópica por supuesto, pero lleno de vida. Lo que es más fácil de apreciar es la clorofila de las algas, es decir, las algas son macroscópicas, son fáciles de identificar. Ese fue el primer signo de que había algo extraño en el río que no correspondía a lo que se decía de él. Y a partir de ahí pues se fue estirando el hilo y bueno, pues se encontraron no solamente los habitantes oportunistas del sistema, sino sobre todo los que son responsables de que el río sea como es. Bueno, en el laboratorio lo que intentamos es reproducir las condiciones en las cuales existen o se reproducen en el sistema natural. En general son microorganismos de crecimiento muy lento, lo cual es una complicación. No les gusta crecer en medios sólidos, lo cual pues, hace que muchos de las técnicas que utilizamos en microbiología convencional no sean de aplicación. Pero bueno, se va aprendiendo, es decir, hay que aprender sus gustos, hay que dárselos porque si no se enfadan y no funcionan. Y recientemente hemos tenido éxito recreando microcosmos, que es recrear un pequeño Río Tinto en el laboratorio, el cual reproduce bastante bien las condiciones del sistema. Eso facilita, obviamente, el estudio de la ecología del mismo. Bueno, Río Tinto es el río del hierro. Debe su color y sus características al hierro que tiene en solución. Marte es el planeta del hierro, o sea que eso ya sería suficiente para conectarlos. Pero en los últimos años, las distintas misiones de exploración marciana, concretamente los rovers de la NASA, que están ahora mismo caminando por la superficie de Marte, han reportado minerales, que son los que podemos encontrar en la cuenca del Río Tinto. Obviamente eso no es suficiente para decir que los minerales que hay en Río Tinto han sido producidos por la biología, pero sí es cierto que podemos decir que en el sistema terrestre, el análogo terrestre que estamos estudiando, Río Tinto, esos minerales sí son producto de la biología. Volvemos a la Ruta de la Plata en las cercanías del Ronquillo. La calzada romana se ha transformado en carretera en muchos de sus tramos y este soberbio puente, levantado en época del emperador Adriano sobre el río Ribera de Huelva, continúa en uso. Esos dos altos muros blancos, elevándose del suelo como si fueran las velas de un barco atrapando las brisas, como dice Peter Buchanan, es la casa del arquitecto Emilio Ambás. Responde a un ideal ecológico del autor que quiso una casa autónoma, aislada y autosuficiente. Salvo ese ángulo inmaculado y radiante, el resto de la casa se esconde en el suelo, en armonía con la tierra y abierta hacia el interior. Es el resultado de la integración de la arquitectura en la naturaleza. Castilblanco de los Arroyos aparece citado por Alfonso el Sabio en su libro de Monterías como Castriel Blanco. Y el blanco es el color elegido por el arquitecto Miguel Fisac para las paredes de apariencia acolchada de este hermoso teatro. Al contrario que la aislada casa de Emilio Ambás, la obra de Fisac está pensada para ser usada por todos. El edificio es archivo, biblioteca y sala de exposiciones, además de un teatro donde sentirse una estrella. Dice Cervantes que a 5 leguas de la ciudad de Sevilla hay un lugar que se llama Castilblanco. Perdone, ¿sabe dónde está el monumento de Cervantes? Sí, esta calle para aquí, al final, a la derecha. A la derecha. Muchas gracias. Nada. Probablemente anduvo por aquí el escritor y en uno de los muchos hospedajes que dice había en el lugar, el Mesón del Agua, sitúa los hechos que dan comienzo a su novela Las dos doncellas. El pueblo agradece este regalo
con un monumento al escritor y a su novela ejemplar. Las Pajanosas pertenece al municipio de Guillena y está en la Ruta de la Plata. Es población que flanquea el viejo camino hecho carretera con casas y ventas. En algunos tiempos con más posadas que viviendas. Perdonen, ¿voy bien para Guillena? Sí, sí. Están bordando mantones. ¿El hilo que utilizan, qué tipo de hilo es? Seda. Siempre seda. Siempre. ¿Y cuánto tiempo puedes tardar en terminarlo? Unos 3 meses. 3 meses. Depende del dibujo, pero vamos, 3 meses. ¿Y luego qué peso puede tener el mantón? Pues 2 kilos, 2 kilos y medio. Que ya es. ¿Y ustedes qué los hacen para venderlos? No, estos son de las muchachas. ¿Para las fiestas del pueblo? Oiga, y una pregunta, ¿yo podría aprender? Claro, ¿por qué no? ¿Así? ¿Qué se necesita? Paciencia y gustarle. ¿Y tiempo? Y tiempo, sobre todo. A ver. O sea que los flecos los vas haciendo con las manos. Claro. ¿El nudo? El fleco es lo que acaba dándole el peso al mantón, ¿no? Claro. Ahí se ve si el mantón es de buena calidad o no lo es, ¿verdad? ¡Oh, qué maravilla! Guillena mantiene en su ayuntamiento un archivo que nace en el siglo XVI, aunque guarda algunos legajos anteriores. Entre los documentos, el catastro de Ensenada. Cuando el marqués de la Ensenada es nombrado secretario de la Real Hacienda Española, ordena hacer una gran averiguación en todo el reino que se conoce con ese nombre. La intención de Zenón de Somodevilla